Hola compañeros, soy Pablo Antonio García, el propietario del blog amonites.net, y en esta ocasión que me gustaría comentaros algunos aspectos de estos amonites de Madagascar que he ido comprando en algunas ferias con el tiempo. En mis explicaciones también me apoyaré en la concha de un Nautilus actual para ver, comparar, para ver diferencias. Estos amonites son unos fósiles realmente espectaculares, tienen un colorido y una definición y un detalle realmente increíbles. Lo primero que ocurre es que nos llama la atención pues, la belleza que tienen, pero es que los fósiles en general cuentan historias, y estos fósiles cuentan historias muy interesantes de los procesos que han sufrido desde el momento de la muerte del animal hasta su fosilización completa. Y eso es lo que vamos a ver un poquito hoy. ¿Qué tenemos entre manos? Pues en primer lugar se trata de un amonite que ha conservado la concha, lo cual pues, no es muy frecuente. Como muchos sabréis, la concha de los amonites era de carbonato cálcico. Este mineral puede cristalizar de varias formas diferentes. Es decir, sus átomos se pueden organizar en una estructura cristalina de formas distintas, y esto da lugar a que tengan propiedades diferentes. Así, por ejemplo, si cristaliza en el sistema ortorrómbico, da lugar al aragonito, y si cristaliza en el sistema trigonal, pues da lugar a la calcita. El hecho de que los átomos de carbonato cálcico estén organizados de una forma diferente, pues como hemos comentado, deriva en que estos minerales tienen propiedades muy diferentes. Por ejemplo, el aragonito es inestable a presión y temperatura ambiente, y además es mucho más soluble que la calcita, con lo cual con el transcurso del tiempo tiende a disolverse y desaparece de los fósiles. Bueno, pues pasemos a ver nuestro amonite un poquito más en detalle. Veis aquí que conserva la concha, como habíamos dicho, ha sido pulida, pero aún así pues, conserva un poquito de concha. En concreto, este espécimen, veis que tiene unas constricciones aquí sigmoidales que se inclinan fuertemente hacia adelante, hacia la abertura, es liso, no presenta costillas, si acaso unas ligeras líneas de crecimiento. Bueno, pues por el tipo de sección que tiene y por estas características ornamentales, pues seguramente esto es un Desmoceras latidorsatum, un fósil característico del albiense. Veis que al estar pulida la concha, pues deja ver la línea de sutura, que es la línea de contacto de los tabiques con la pared externa, y veis que es muy complicada. La concha es frágil, donde recibe un golpe salta, ¿veis? Y deja ver la línea de sutura. Lo primero que podemos preguntarnos es ¿por qué ha conservado la concha estos amonites? Pues veréis, puede haber ocurrido alguna de estas condiciones. La concha de aragonito puede conservarse si, cuando queda enterrada durante la fosilización, alguna sustancia que hay en el medio actúa como una barrera impidiendo su disolución. O puede haber ocurrido que bajo determinadas condiciones el aragonito haya recristalizado a calcita, que es más estable, y por eso se ha conservado. Yo no sé lo que ha ocurrido en este fósil en concreto, pero probablemente es la recristalización del aragonito en calcita, que es lo más frecuente. Ahora pasemos a ver el interior del amonite, que es espectacular. ¿Veis? Ha sido cortado longitudinalmente para precisamente permitirnos ver el interior. Veis que es precioso. Tiene un montón de colores diferentes, en fin. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Mirad. Esta parte de aquí son los tabiques. Veis que están curvados hacia la abertura, es decir, son convexos. Bueno, eso es en esta especie. En otras especies pues pueden ser más rectilíneos o pueden estar alabeados. Lo primero que me llama la atención es
veis que está todo totalmente tabicado. Esto quiere decir que es una pieza que está incompleta. Aquí falta una parte grande de la concha, falta la cámara de habitación, es decir, la parte que estaría ocupada por el cuerpo blando del animal. En los amonites suele ser entre media vuelta o una vuelta completa, con lo cual, pues fijaos que lo que tenemos es una parte muy pequeña. Y vamos a compararlo, permitidme un momento, con la concha del Nautilus. Como podéis ver, esta parte, la parte tabicada, que se llama fragmocono, es muy pequeña si lo comparamos con la concha completa. La cámara de habitación, aquí en el amonite es en el Nautilus es pues casi media vuelta, pues veis que le daría un tamaño mucho mayor. Bueno, esto es importante porque en la cámara de habitación de los adultos muchas veces desarrollan una ornamentación característica de la especie, con lo cual, pues si se pierde, la clasificación puede ser más complicada. Un detalle importante, fijaos aquí en la parte más alta de los tabiques. Veis que tiene una pequeña inclinación hacia adelante. ¿Veis? Aquí, los tabiques se inclinan en la parte superior hacia adelante. Esto es porque los tabiques tienen un orificio por donde pasa un órgano que se llama el sifón o sifúnculo, que es esta línea negra que vemos aquí. Este es el órgano que estaría encargado del vaciado de las cámaras, vaciado de líquido y este es el órgano que estaría encargado del vaciado de las cámaras. El sifúnculo tenía una pared, era un órgano de tejido blando, tejido vivo, que estaba recubierto por una capa mineral porosa para permitir el intercambio de líquido y gas a través de él. Era un órgano muy, muy delicado. Entonces, los tabiques tienen una doblez porque esta parte actúa como soporte. Imaginaos, el tabique tendría un agujero y tenía una extensión que se llama gollete sifonal que actúa como soporte por donde pasa el sifúnculo. Estas son las zonas de soporte. Esto lo vamos a ver muy bien en nuestro queridísimo Nautilus actual. ¿Veis? Aquí ¿veis el orificio por donde pasa el sifúnculo y veis los refuerzos que tiene el tabique para dar soporte a este sifúnculo que estaba, pues eso, que tenía una cubierta mineral muy, muy delicada. Una curiosidad, pues por ejemplo, vemos que en el Nautilus actual los orificios, es decir, el sifúnculo pasa aproximadamente por el centro del tabique y que el gollete sifonal, es decir, estos refuerzos, estas extensiones de sostén van hacia el interior de la concha. En los ammonites, en general, el orificio está en la parte más externa. Recordad que esta es la parte ventral, el ammonite se enrolla por la espalda, pues ahí está el orificio por donde pasa el sifúnculo y además las extensiones de soporte, los golletes sifonales van hacia adelante, hacia la abertura. En principio, pues no se advierte ninguna ventaja en el que el orificio esté en la parte ventral o en la parte media, ni tampoco en que el refuerzo, el gollete sifonal, vaya hacia el interior de la concha o hacia afuera. Simplemente son pues diferencias entre el Nautiludeo actual y los ammonites. Ahora vamos a centrarnos en las cámaras que tiene miga. Vamos a ser capaces de distinguir una serie de capas que se han formado en instantes diferentes durante el proceso de fosilización. Vamos a empezar por las cámaras que están rellenas de color gris, como es esta de aquí y son todas estas de aquí. Fijaos de qué color es la roca que envuelve el fósil, la roca matriz. Es de un color gris verdoso. El mismo color que esta cámara y que todas estas. Estas cámaras se rellenaron del lodo del exterior, pero podemos preguntarnos si estaban cerradas, ¿por dónde se rellenaron? Pues la única posibilidad es que fuese por el tubo del sifúnculo. Vamos a explicarlo.
Imaginaos, el amonite muere, cae al fondo, queda sobre la superficie del fondo marino y los tejidos blandos comienzan a descomponer. Sifúnculo. El sifúnculo llegaba al último tabique y quedaba pues, en la cámara de habitación. Entonces, si esta pared mineral de sifúnculo, que también tenía materia orgánica, llegaba a descomponerse mientras la concha permanecía en la superficie del sustrato, por la agitación del agua podían empezar a entrar partículas y en aquellas cámaras que el sifúnculo, la pared del sifúnculo se había roto, esas partículas comienzan a depositarse hasta el punto de que llegan a rellenar completamente las cámaras. ¿Veis? Eso ha pasado aquí y ha pasado aquí. Tengo aquí otro ammonite, este otro, en el que podemos ver que si la pared, el sifúnculo aguanta, las cámaras quedaban huecas, como podéis ver aquí. Bien, llega un momento que los sedimentos cubren a nuestra concha de ammonite y queda sepultada y comienza otra etapa del proceso de fosilización, que es la recristalización del aragonito. El aragonito se disuelve y recristaliza en calcita y como consecuencia de esto se deposita en todas las cavidades del ammonite una pequeña capa de calcita que en este caso veis que es amarillenta. Es esta capa que apenas tiene unos pocos milímetros y que además son cristales muy pequeños, son submilimétricos. Puede ocurrir que si las cámaras son muy pequeñas, pues se rellenen completamente de esta calcita, producto de la recristalización del aragonito. Pero en las cámaras de mayor tamaño veis que apenas es unos recubrimientos de unos pocos milímetros. Se ve muy bien aquí, de color más bien amarillento. Una cosa curiosa es que si os fijáis en las cámaras estas grises que se rellenaron de lodo, en estas cámaras no pudo depositarse este recubrimiento de calcita. Veis que aquí no hay esa capa finita. ¿Por qué? Porque ya estaban llenas, no había espacio para que se depositara. Sigue transcurriendo el tiempo y se van acumulando sedimentos en el fondo marino. Nuestro ammonite va quedando cada vez más enterrado y lo que ocurre es que las capas inferiores, con el paso del tiempo, empiezan a soportar unas presiones y unas temperaturas elevadas. Esto da lugar a que los granos que forman el sedimento comiencen, debido al peso, comiencen a compactarse, comiencen a aproximarse y los espacios que hay entre ellos pues empiezan a reducirse. Como están ocupados de agua, pues ese agua comienza a ascender por el estrato y va arrastrando todo tipo de sustancias, la mayoría de ellos carbonatos. Esto ocurre ya en un momento tardío del proceso de fosilización, es decir, cuando ya hay una capa de sedimento de un espesor considerable. Y es una etapa muy importante, porque fijaos que hasta ahora lo que tenemos es pues unos sedimentos blandos, pero precisamente debido a la compactación se empiezan a producir una serie de procesos, se expulsa el agua y esos carbonatos rellenan las oquedades que quedan libres entre los granos y precipita el carbonato, con lo cual se produce la cementación del sedimento y lo que en definitiva se genera una roca. Pues bien, en esta etapa tardía del proceso de fosilización, si los ammonites que tienen todavía ciertas oquedades, si el agua consigue penetrar por cualquier fisura, se deposita una capa de carbonato cálcico. Este carbonato cálcico se llama calcita espárica o esparita y está formado por unos cristales muy grandes, pueden llegar a ser muy grandes. Podéis ver aquí cosas curiosas. Veis que aquí es la capa esta color blanco, pero el color dependerá de las impurezas que arrastre. Puede ocurrir, por ejemplo, que no entre suficiente carbonato como para llenar toda la cámara y entonces quedará una pequeña geoda. ¿Veis cómo ha ocurrido aquí? Y cómo ha ocurrido aquí también. Y lo vamos a ver muy bien también en ese otro fósil.
podéis ver que si la cámara no tiene fisuras, no se forma el depósito de calcita esparita. Aquí sí vemos que se ha formado, es la capa blanquecina, aquí también, y no la ha rellenado completamente, con lo cual queda una pequeña geoda. Aquí fijaos, igual, ha ocurrido un pequeño relleno, pero ha quedado también otra geoda. Como podéis ver, no hay dos fósiles iguales, cada uno ha seguido una historia diferente. En este, por ejemplo, vemos que se han rellenado de lodo cuando estaba la monita en la superficie, y se rellenó estas dos cámaras y nada más. Y puede ocurrir que no se rellene ninguna. Puede ocurrir que recristalice el aragonito, se forma este tapizado inicial en una fase temprana de la fósil diagénesis, de cristales pequeñitos, y toda la concha quede vacío, porque no se produzca esa entrada de carbonato en la etapa tardía y no haya calcita espárica. O puede ocurrir, fijaos aquí, qué interesante. Fijaos que lo que ha ocurrido es que hay material gris, es decir, se rompió el sifúnculo, entró lodo cuando la concha estaba en la superficie, pero no llegó a rellenar completamente la cámara, con lo cual, con la disolución del aragonito y la recristalización en calcita, sí se formó el tapizado interior amarillento, y luego además entró un poquito en la etapa tardía de fosilización, un poquito más de carbonato cálcico, que es este blanco, y dio lugar a esta calcita espárica, pero aún así siguió quedando una pequeña geoda. Bueno, y además descubrimos cosas muy interesantes. Por ejemplo, fijaos esto. Esto tiene una forma así muy rara, y tiene por ahí debajo el gris. Miramos por aquí y descubrimos que esta concha tiene un golpe. Bueno, pues seguramente cuando la extrajeron, pues le dieron golpe y se rompió, o bien salió incompleta. Bueno, pues el señor que la restauró, ni corto ni perezoso, preparó una masa con carbonato y con la propia roca matriz, hizo una pasta con cola y la echó aquí, tapó, luego pulió, y por aquí apenas sí se ve, se nota un poquito, pero por aquí sí da el canto, y pues hay una mezcolanza ahí que no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, veis que cada fósil ha seguido su propia historia. Bueno, pasa el tiempo y millones de años después, el fósil es desenterrado, ha sido manipulado, cortado, pulido, y ha llegado a nosotros, donde podemos admirar pues una serie de etapas que ha sufrido y que han configurado el que se presente de la manera que lo estamos viendo. Bueno, le hemos dado un buen repaso a esta ammonite, hemos visto una serie de etapas que se han ido sucediendo en el tiempo y que han dado lugar al fósil que tenemos aquí entre manos. Al final va a aparecer una lista con la bibliografía que he consultado para hacer este vídeo. Os recomiendo los trabajos de Sisto Fernández López, que es una auténtica autoridad en el tema de fosilización, de taxonomía. Los trabajos son un poquito duros de leer, son muy técnicos, pero no tienen desperdicio, son una maravilla. Antes de marcharme, sí quería comentar un par de cosas que leyendo por la web he visto y me han chocado mucho. Por ejemplo, en alguna web he leído que estos fósiles son de cuarzo. Bueno, quiero pensar que, bueno, pues eso es desconocimiento de la persona de ese blog, ¿no? Estos fósiles son de carbonato cálcico, no son de cuarzo. Lo podéis comprobar intentando rayar el vidrio. Estos fósiles no rayan el vidrio. Otra cosa que he visto que ya me parece un poco más preocupante es que en algunas webs dicen que son ammonites opalizados. Vamos a ver, el ópalo es una piedra preciosa. Entonces, estos ammonites no son de ópalo. Si fuesen de ópalo valdrían muchísimo más. Estos ammonites es carbonato cálcico muy bonito, pero nada más. Lo que pasa que eso lo he leído en webs que se dedican a la venta de fósiles. Entonces ya da que pensar si es que lo que pretenden es inflar el producto para luego pedir unos precios desorbitados. Bueno, pues eso. Que si estáis interesados en comprar algún fósil de estos, pues que sepáis lo que estáis comprando, que no os vendan la moto. Esto no es cuarzo, esto no es ópalo, es carbonato cálcico,
un amonite precioso y ya está. Muy bien, pues muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.